Muchísimas gracias. Nada más una aclaración. Me parece que hay un audio que estoy escuchando. En inglés, sí. Y aprovechemos para subir el audio el volumen de este micrófono también. Ahí se fue. Hola, hola, hola. Listo. Ahí está bien, ¿no? Muy bien, sí nos escuchan. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia. Nada más saludar a los representantes de los sectores productivos aquí convocados, a Cintia Mayer, presidenta del directorio de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, a Francisco Jarrín, presidente del directorio de la Cámara de Industrias de Guayaquil, a Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, a Clever Sigüenza, presidente de la Cámara de Agricultura, demás miembros de los sectores productivos que nos acompañan en esta rueda de prensa. Más allá de ese saludo, hacerles notar que es la primera ocasión que los sectores productivos nos convocamos para referirnos al acuerdo comercial con China. Y esto tiene un mensaje particular. Si bien es cierto, la apertura comercial tiene mucho que ver con las exportaciones, tiene mucho que ver con lo que podemos importar respecto a equipos, insumos que pueden mejorar la competitividad de nuestras empresas, productos de consumo que pueden mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. El acuerdo comercial hoy, desde el punto de vista de quienes estamos aquí, es una situación de carácter nacional, es una política pública de Estado que lo que busca es acceder al mercado más grande del mundo, en este caso particular, permitir que la tecnología que proviene de ese mercado mejore la competitividad de un sinnúmero de empresas del Ecuador, que muchos de los productos que veo aquí que cargan muchos de ustedes, por ejemplo, telefonía que se produce en China, ¿no? A costos competitivos que mejoran la calidad de vida de la gente, pueda ser accesible, pero que al mismo tiempo esa política tome en consideración las posiciones defensivas del país respecto a que tenemos una industria nacional que debe ser defendida conforme así lo establecen las normas de la Organización Mundial de Comercio. Y con eso quiero pasar al primer punto de esta muy breve introducción que quiero hacerles realmente. El acuerdo comercial con China es un acuerdo que va a generar crecimiento en nuestras exportaciones, es correcto. ¿Cuánto pudieran crecer nuestras exportaciones en los primeros 5 años del acuerdo? Hasta el 33% de lo que vendemos el día de hoy. Eso quiere decir que son más de 1.500 millones de dólares que inmediatamente puede generar el país por la vía de exportación en sectores que, valga la aclaración, hoy no exportan a dicho mercado. Entonces ese es un componente adicional, es decir, los sectores tradicionales que bien pudiéramos aprovechar esos acuerdos, digamos que pasamos a un segundo plano o a casi un segundo plano, porque tendremos nuevas empresas y sectores que se involucrarán con la actividad exportadora gracias a que se abre la puerta al mercado más grande del mundo. A la ciudadanía le interesa saber, si bien las exportaciones crecen, cómo va a cambiar mi vida gracias al acuerdo comercial. Bueno, porque se crearían casi 50.000 plazas de empleo relacionadas a las cadenas de valor de todos esos sectores productivos que empezarán a exportar. No me he referido particularmente a ellos porque lo hemos hecho en nuestros boletines y cada uno de los sectores les puede dar información respecto a cómo el acuerdo beneficia sus actividades. Volvamos al primer punto. El acuerdo es un asunto de política pública nacional que le compete al país entero. Existen preocupaciones, como es natural, con cualquier proceso de apertura. Esto no es exclusivo relacionado a un acuerdo comercial con la República Popular de China. Este debate lo tuvimos durante la apertura comercial con la Unión Europea a través de la negociación del acuerdo comercial que ya está vigente hace más de 7 años, ustedes recordarán. Evidentemente el Ecuador tiene industria nacional. Esa industria nacional se pregunta si podrá competir adecuadamente a través de este proceso de apertura. Y por ello, desde el primer día de la negociación, los diversos sectores productivos presentaron sus posiciones defensivas al gobierno que negoció el acuerdo para hacer conocer que había que dejar por fuera subpartidas arancelarias de productos que no deberían ingresar libremente al mercado ecuatoriano para no generar una competencia agresiva, y así se logró. Son más de 820 subpartidas que quedaron por fuera, es decir, que no ingresarán, que no se benefician con arancel cero para competir con nuestra industria nacional. Esa es la garantía de que el acuerdo consideró aquellos sectores que con mucha razón
levantaron digamos que la mano y dijeron tenemos observaciones respecto al proceso de apertura. Cualquiera, hoy será China, mañana será otro. Qué bueno que el país debata y haya madurado el debate de esa manera y se hayan logrado estas exclusiones. Adicionalmente hay otro mecanismo que la Organización Mundial de Comercio reconoce para proteger industrias con cierto nivel de sensibilidad frente a la apertura comercial. Y esas son las desgravaciones y los tiempos de desgravación. El Ecuador logró amplios tiempos de desgravación que permiten que industrias nacionales que eventualmente en el largo plazo van a competir tengan 15 años para prepararse, cuenten con los mecanismos para generar productos competitivos y de alta calidad que puedan competir con cualquier producto del mundo. Sepan ustedes que el acuerdo que logró Ecuador tiene un mayor número de subpartidas excluidas que la del resto de acuerdos comerciales negociados por países de América Latina que hoy tienen vigente un acuerdo con China. Y lo segundo, se lograron plazos de desgravación mucho más amplios. Entonces, desde el punto de vista defensivo, miren que no me estoy refiriendo a las exportaciones, Ecuador logró un excelente acuerdo. Evidentemente, eso tiene un precio. Y se los digo con total transparencia. ¿Cuál es el precio? Que los dos principales productos de exportación de Ecuador a China, el camarón y el banano, tienen desgravaciones de mediano y largo plazo. Y nosotros como industria consideramos que era lo justo. No ingresar de inmediato con un arancel cero, aunque eso hubiera sido lo deseable, pero siempre estuvo de manifiesto la sensibilidad, especialmente con China, por lo que representa como una gran potencia industrial, ¿no?, de poder considerar la posición defensiva de nuestro país. Si bien se han mencionado esos temores, hoy yo he querido partir esta introducción aclarando que no debe existir ningún temor a un proceso de apertura, no con China, no con ningún otro mercado. Es la segunda ocasión que hemos negociado un acuerdo de tal magnitud. El primero, recordémoslo, fue el de la Unión Europea, también muy bien negociado y que hoy ha generado solamente más empleo para el país y no ha significado una amenaza para ninguno de los sectores que en algún momento expresaron su preocupación. En el caso de China es exactamente igual. El Ecuador está negociando bien los acuerdos comerciales. Deberíamos estar orgullosos de ese equipo técnico negociador, de nuestras capacidades de negociación para alcanzar estos acuerdos balanceados que realmente van a generar incremento en nuestras exportaciones, van a generar más plazas de trabajo, pero por supuesto van a considerar que se debe defender una industria nacional que también genera empleo y es importante para el país y que está presente aquí en esta rueda de prensa y que también ustedes van a poder hacer consultas. Y finalmente, para dar paso a los colegas del sector productivo que aquí nos acompañan, en términos ambientales, que también se mencionó, el acuerdo reconoce lo estipulado a través de la Constitución de la República del Ecuador, por eso tiene un dictamen favorable de la Corte Constitucional, es decir, el acuerdo no transgrede nuestra Constitución, especialmente en lo que respecta a lo ambiental, y artículos específicos y sus anexos también reconocen la normativa ambiental ecuatoriana, mediante la cual se protegen los ecosistemas y se prohíbe, ¿no?, que se den actividades que impacten el ambiente, el ecosistema ecuatoriano, o que se ingresen productos que pudieran generar algún tipo de contaminación. Incluso para que ustedes lo puedan revisar, los países que ya tienen este tipo de acuerdo comercial en América Latina con China no han incrementado la importación de ningún producto contaminante desde China hacia sus países. Es decir, el acuerdo como tal no generó un flujo enorme de productos que pudieran generar algún impacto de carácter ambiental. Entonces, con esto yo he querido comentarles lo balanceado del acuerdo, pero evidentemente al tratarse de una actividad transversal de todos los sectores productivos, pues vamos a dar paso a otros voceros de la actividad productiva que tienen, tienen información muy importante para compartir con ustedes. A continuación, Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, les pedimos por favor que intercambiemos con los micrófonos. sillas, Pero ahí, yo creo que yo. para que se pueda escuchar muy bien. Que realice el intercambio de sillas. Muchísimas gracias. Como les decía, Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Buenos días con todos. Sumando a las palabras de José Antonio, hacemos un llamado a los asambleístas para que ratifiquen el acuerdo el acuerdo comercial de Ecuador-China, porque este acuerdo va a permitir, es una oportunidad única que no puede dejar pasar el país.
Realmente no podemos dejar que se nos vaya el tren del progreso, de esta oportunidad única, como acabo de decir, de poder acceder todos los ecuatorianos a un mercado de 1.400 millones de habitantes, 1.400 millones de consumidores, que realmente generan una oportunidad importantísima para que los productos ecuatorianos puedan llegar a un mercado tan grande como es el mercado chino. Desde el punto de vista del sector industrial, también vemos con optimismo este reimpulso que hay a la competitividad con el acuerdo comercial con China. ¿Por qué? Porque cerca del 77% de las importaciones que hacemos de ese país son materias primas, insumos, bienes de capital, que en el momento que se firme este acuerdo van a ingresar con 0 arancel, lo que mejora la competitividad de la industria. Adicionalmente, también es importante resaltar que dentro de este acuerdo comercial existe actualmente los que exportadores al mercado chino, cerca de un 70% son MIPYMES. ¿Qué son MIPYMES? Las micros, pequeñas y medianas empresas que tienen acceso a este mercado. Como decía también José Antonio, es importante que este acuerdo ha sido bien negociado y el país tiene que comenzar a ver estos temas como política de Estado. Realmente los acuerdos comerciales bien negociados generan oportunidades precisamente a un país como Ecuador, que necesita ampliar sus mercados y obviamente tener precisamente mercados tan importantes como China, que lo son. Hoy China es el principal socio comercial en exportaciones e importaciones del país, y dentro de esto China genera también una oportunidad por todo el encadenamiento productivo que se da en las exportaciones, porque cuando hablamos de los productos tradicionales y no tradicionales que se exportan, también detrás de todos esos productos hay más trabajo, generan más oportunidades para los ecuatorianos, más empleo, que es lo que necesitamos en el país. Y adicionalmente hay un encadenamiento también con las industrias, porque esos productos tienen que ir en cajas de cartón, necesitan plástico, necesitan vidrio, y todo eso de ahí puede abastecer la industria local. También es importante, cuando los acuerdos son bien negociados, el que precisamente se cubra las sensibilidades de la industria. Y en esto más de 800 partidas, arriba de un 80%, están totalmente excluidas, y digo totalmente excluidas porque hay que ratificar. Excluidas es, nunca van a ser consideradas, porque se habla muchas veces por desconocimiento y hay que romper los mitos y comenzar a hablar de las verdades. El acuerdo comercial fue bien negociado y fue participativo a través de una figura que se creó, que se llama el cuarto adjunto, en el cual todos los sectores fueron representados. Más de 100 gremios, entre grandes, pequeños, medianos, participaron de este cuarto adjunto, precisamente para ver las sensibilidades que quedaron totalmente excluidas. Las sensibilidades medias tienen desgravaciones que van de 5 hasta 20 años, y obviamente esto permite dar tranquilidad a la industria para que veamos, como yo siempre digo, en todo momento uno cuando tiene un vaso a la mitad lo puede ver medio lleno, lo puede ver medio vacío. Desde los sectores empresariales tenemos que comenzar a ver lo que está medio lleno y ver las oportunidades, cómo lograr que eso se capitalice. Entonces, está en manos de los asambleístas. Hacemos el llamado precisamente para que pongan las banderas políticas, pongan primero al Ecuador y voten a favor y ratifiquen este acuerdo comercial que, como dije, da la oportunidad única de entrar a un mercado de 1.400 millones de consumidores, que esto es lo que necesita el país para lograr que nuestra industria crezca y obviamente tengamos más fuentes de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil. Con la misma mecánica, por favor, le pedimos a la presidenta del directorio de Fedexport, Cynthia Mayer, que intervenga a continuación. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, aquí nos hemos unido todos los sectores porque realmente para nosotros es una prioridad que la Asamblea entienda y comprenda la importancia de este acuerdo para nuestro país. Así como lo han dicho tanto José Antonio como Francisco, el acuerdo ha sido bien negociado.
es importante mencionar que los productos ecuatorianos tienen una desgravación de 10 años. Es decir, que los productos ecuatorianos de exportación van a lograr entrar cero arancel al mercado chino en un periodo de 10 años. Y al contrario, los productos chinos que van a entrar finalmente en esa desgravación tienen 20 años para esa desgravación. Es decir, que tenemos la mitad del tiempo a favor de nosotros para que entren nuestros productos más competitivamente y al contrario, da más tiempo para que muchos sectores acá internamente puedan también fortalecer su competitividad. Y ahí viene el segundo punto. La competitividad internacional se basa básicamente en estos acuerdos comerciales que van a dejar que así como nuestros países, digamos los países regionales que ya tienen acuerdos con China, han logrado crecer sus exportaciones hacia la China, nosotros no lo podemos hacer sin este acuerdo. Teniendo una economía dolarizada, teniendo obviamente dificultades también en poder ser competitivos, los acuerdos son básicos para poder lograr ese crecimiento de las exportaciones y esta es la única manera que lo vamos a lograr. Por ejemplo, tenemos como la pitahaya fresca, que es un producto que entraría con cero arancel a partir del día 1 que se firme el acuerdo. Entonces vemos aquí beneficios muy claros en sectores que no son los sectores tradicionales, donde se espera que puedan tener un crecimiento tal como lo hizo, por ejemplo, el sector de las cerezas en Chile u otros sectores más. Adicionalmente pedimos a la Asamblea que también lo analice de una forma de poder ampliar esto como una política de Estado. ¿Y por qué lo decimos así? Porque de aquí vienen más acuerdos comerciales. El decir que China ya tiene un acuerdo firmado con el Ecuador nos va a abrir la puerta a nuevas negociaciones como las de Canadá, que hace poco el gobierno ya lo mencionó, y adicionalmente ustedes saben que ya tenemos cerrados también los acuerdos con Corea del Sur y también con Costa Rica. Entonces, como país tenemos que dar esa respuesta positiva de que estamos abiertos, estamos preparados y podemos llegar a competir de una manera abierta en mercados internacionales y de diversificar así tanto los mercados hacia donde vamos, como también diversificar más y fortalecer más la oferta exportable. Es por esa razón que estamos aquí todos unidos y diferentes sectores, como ustedes pueden ver, y como FedExport nosotros lo vamos a seguir defendiendo porque realmente vemos que esto va a ayudar mucho al crecimiento del país. Muchas gracias. Gracias, Cintia. A continuación, Juan Carlos Díaz Granados, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Buenos días. Un gusto estar aquí para la Cámara de Comercio de Guayaquil con ustedes. Un tema súper importante en este momento es si queremos derrotar a la inseguridad ciudadana o no. Y una de las formas de derrotar a la seguridad ciudadana, que es la principal preocupación de los ecuatorianos en este momento, y después viene el empleo, es justamente darle más oportunidades a las personas. ¿Y cómo se le da más oportunidades a las personas que en este momento no tienen empleo? Es decir, 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado en este momento. ¿Cómo podemos hacer para eso de ahí? Bueno, un TLC con China es una gran oportunidad. China es nuestro principal socio comercial no petrolero. Tenemos un superávit comercial no petrolero con China de 500 millones de dólares. Es un mercado, como han mencionado aquí varios de mis colegas, de 1.400 millones de personas. Todo el planeta quiere hacer negocios con China. China ya está aquí. China nos puede dar, según el Banco Interamericano de Desarrollo, 11.000 empleos más. Y eso sumado a si podemos flexibilizar la relación laboral, aprobar el contrato por horas, el contrato a plazo fijo y todas las demás modalidades de contrato, podríamos mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, generando prosperidad, dándoles oportunidades a aquellos que no tienen empleo en este momento. Por eso es que la Asamblea Nacional tiene el deber moral de aprobar este TLC con China, porque este no es solamente un tema de los gremios empresariales. Esto va a generar las oportunidades que requiere la sociedad para poder
desvincularse de este círculo vicioso de la inseguridad ciudadana para que haya seguridad ciudadana y todos podamos vivir mejor. Desde ese punto de vista, además, también hay que reconocer, por ejemplo, situaciones como las que se han producido con el acuerdo con la Unión Europea. La mayoría de los incrementos de las exportaciones hacia ese mercado fueron a través de micro, pequeñas y medianas empresas. Hemos visto los beneficios del acuerdo con la Unión Europea. Hay más productos en la percha que los consumidores, que nosotros podemos comprar, podemos decidir en base a nuestro criterio individual, que nadie nos esté dando, que nos decidan por nosotros, desde un político decida por nosotros, sino que nosotros compramos en función a nuestro criterio de sostenibilidad, origen, precio, etc. Eso permiten los acuerdos comerciales. Mientras más acuerdos comerciales tengamos, más beneficios y más competencia vamos a tener los empresarios y por ende vamos a tener que mejorar. Y eso significa que es bueno para el consumidor. Además de eso, el poder adquisitivo, el dinero que tenemos en el bolsillo en este momento se hace más importante con la misma cantidad que tenemos en este momento, porque al entrar productos a precios más económicos vamos a comprar lo mismo pero más barato. Esto genera un círculo virtuoso, porque no solamente son las exportaciones y poder colocar los productos ecuatorianos en el mundo, sino también todo lo que es poder importar, no solamente el producto final de la percha, sino también producir en el Ecuador va a ser más económico, porque los costos de traer materias primas, insumos, bienes de capital, maquinarias, va a ser más económico y eso abarata los precios para nosotros, los consumidores a nivel nacional, y eso ya lo hemos visto con otros acuerdos, como el acuerdo con la Unión Europea, al cual, dicho sea de paso, llegamos 10 años tarde. Colombia y Perú nos adherimos a ese acuerdo que ya tenían con el Ecuador, que Colombia y Perú ya tenían, pero sin embargo hemos visto esos beneficios tanto para la producción nacional como para las exportaciones. Chile, en los primeros años de su acuerdo con China, creció en su relación comercial con China en un 20% anual. Cuando alguien crece 20% anual, eso lo que significa es que necesita más manos para poder producir, para poder vender, para todo. Y eso implica más contratación de personas y nos alejamos del tema de la inseguridad ciudadana. Por eso la Asamblea Nacional tiene el deber moral de aprobar este TLC con China, porque esto es beneficioso para el Ecuador, para los consumidores, para la sociedad, en todos los sentidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al director de la Cámara de Comercio de Guayaquil. A continuación, Clever Sigüenza, presidente de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona. Sí, buenos días con todos. Estoy aquí para hablarles a nombre del sector agropecuario, que sin lugar a dudas es y va a ser el más beneficiado con este acuerdo comercial con China. Esto es especialmente relevante porque sabemos que el Ecuador es un país eminentemente agrícola y este acuerdo ha sido negociado de la manera más apropiada, consultando con todos los sectores agrícolas. Y esto se refleja en que existen exclusiones importantes para los productos sensibles como arroz, maíz, papas y varios otros que ciertamente necesitan que sean protegidos. Y por el otro lado, en cambio, tenemos una desgravación arancelaria de infinidad de productos que nos van a potenciar nuestra canasta de exportaciones para pasar de tener unos cuantos productos de estrella a muchos más. Ojalá en el corto plazo, de hecho va a ser así,
por ejemplo, arándanos, por ejemplo, pitahaya, van a tener una mayor capacidad competitiva. También es importante recordarles que de ese 30% de empleo formal que tiene el Ecuador lastimosamente en este momento, en el sector agropecuario eso es tan solo el 20%, eso es terrible. Y ese 20% de empleo formal está concentrado en los productos de exportación, porque son sujetos a escrutinio internacional, es decir, no se permiten exportar si no cumplen con regulaciones sociales, ambientales, de sostenibilidad estrictas. Ese 20% de empleo formal que tiene el sector agropecuario está concentrado en el sector agrícola de exportación. Y ese se va a ampliar al tener una canasta mayor de productos con capacidad competitiva. No, esto es importante además porque por otro lado vemos cómo paulatinamente perdemos capacidad competitiva por otras razones que están fuera del alcance del manejo de los agricultores, como es la situación económica propiamente dicha. Entonces, estos acuerdos comerciales, al eliminar barreras arancelarias, nos hacen recuperar competitividad y nos van a permitir crecer de una manera sostenida, como de hecho se logró con la implementación del acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿no?, a la que muchísimos defensores de intereses particulares cuestionaban, ¿no? Entonces, ahora es sumamente importante que la Asamblea Nacional vea realmente lo que va a producir de beneficio para la agricultura en general del país y deje de un lado las posiciones ideológicas o de grupos de interés que quieren minar este acuerdo comercial que, repito, es trascendental para el sector agropecuario. Muchísimas gracias. Iniciamos la ronda de preguntas con el periodista Carlos Gonzabay.